Dados dos cuadriláteros en perspectiva, dibujar elipses y parábolas sobre ellos. Entonces, si por ejemplo consideramos dos líneas paralelas y otras dos, un paralelogramo cualquiera, por ejemplo este, pues vamos a hacer que aquí esté en perspectiva una parábola y también una elipse para otro cuadrilátero. Entonces cogemos otro cuadrilátero, por ejemplo aquí, y aquí vamos a colocar una elipse haciendo dos líneas también paralelas, por ejemplo esta y esta. Vamos a colocarla aquí. Como vemos son dos paralelogramos, dos romboides. Bueno, pues según eso, ahora cogemos los puntos medios. Esto había que medirlo, pero bueno, lo vamos a hacer así para terminar antes. Lo mismo, puntos medios. De manera que tenemos aquí dos romboides iguales. Y ahora cogemos aquí puntos medios de estos segmentos y volvemos a obtener otros dos iguales. Bueno, por último lo que hacemos es, por ejemplo, dividir esto en partes iguales. O sea, cogemos la mitad y la mitad, ¿no? Entonces al unir este punto con este, y ahora al unir este punto con el 2 también, o sea, el punto 2 con este y el punto 2 con este, vamos a llamar esto punto 2 y 2, A con el 2 y B con el 2, la intersección es un punto de la elipse. Si ahora este tramo lo divido en dos partes y vuelvo a pasar ahí otra línea por la mitad, y ahora aquí voy a hacer exactamente lo mismo. En este tramo cojo la mitad y lo uno con A, ahí tengo otro punto de la elipse. Ahora cojo este tramo, cojo la mitad y paso por B otra línea. Y lo mismo en este tramo, cojo la mitad y paso por A otra línea. La intersección es otro punto de la elipse. De esta manera puedo ir obteniendo todos los puntos de la elipse mediante haces proyectivos. Y sé que entra tangente por este punto, igual que ahora sale tangente de aquí y por ese punto. De esta manera puedo obtener ya todos los puntos de la elipse. Lo mismo entra tangente por aquí y sale tangente por aquí. Bueno, pues esto que hice de un lado se podría hacer de los otros lados, ¿no? Tengo así ya la elipse por haces proyectivos. Podría coger también del otro lado, pues por ejemplo, unir este punto con el 2 y aquí hacer lo mismo también con el 2, obteniendo aquí este punto, que seguramente quedaría más desviado, ¿no? Entonces vamos a hacerlo esto con el 2. Igual que esto fue con el 2 hacia allá, pues su simétrica es esta. Y ahora pues lo mismo. He cogido el A, pues el simétrico es B respecto a esto. Y ahora, por ejemplo, hago esta línea. Esta línea viene desde este punto hasta el 2. O sea, desde la mitad hasta este punto. Es también la simétrica. De hecho, si prolongo esta línea y corto aquí, como este punto es un punto doble invariante, al alinear este punto con ese obtengo también aquí el punto 2. Bueno, la intersección, como decíamos, de esta línea con esta me da aquí un punto de la elipse, ¿no? Y ahora las simétricas hacia abajo, lo mismo por el punto 2, esta línea, y lo mismo aquí para todas las demás, ¿no? Bueno, ya lo dejamos porque todos son iguales. En el caso parabólico, pues aquí lo que tengo es que dividir en dos partes y hacer verticales, ¿no? En dos partes y vertical. Y ahora lo que hago es dividir esto, por ejemplo, también en dos partes. Entonces hago aquí una línea paralela por la mitad. Entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, unir el punto 2 aquí con V. La intersección de esta línea que pasa por el 2 y esto pasa por el 2, esta línea con esta me da un punto de la parábola, ¿no? Si ahora, por ejemplo, aquí hago una división, voy a llamar esto punto 1, este es el punto 0, entonces alineo esto con el punto 1, pues lo mismo, esta línea, la intersección con aquí el punto 1, bajo una vertical, ahí tengo un punto. Por el punto 3, bajo una vertical, y lo mismo, aquí el punto 3, igual distancia, la mitad de estos dos, alineo con este vértice de la parábola,
Entonces tengo la intersección de esta línea que pasa por el 3 y luego la vertical es este punto. Y ahora tengo este punto, el 4, que es la vertical intersección con esta línea. Bueno, pues ya tengo aquí un trozo de la mitad de la parábola. Aquí detrás si hago lo mismo, por ejemplo el punto 2 aquí y aquí también con el punto 2. Ahí tengo un punto ya. El punto 1 pasa por aquí, el punto 1 hacia este lado, ¿no? Y ahora pues lo mismo, esto con el punto 1 aquí. Este es el 1, el 2, 0, 1, 2, ir uniendo. Aquí tengo otro punto. El punto 3, lo mismo, por aquí bajo la vertical 1, tengo aquí otro punto. Entonces ya tengo ahí la parábola que sale tangente de este punto por esta línea y pasa por esos puntos. Bueno, ahí tengo ya la parábola en perspectiva. Bueno, igual que los hice en perspectiva, si esto lo pongo frontal, pues aparecerá un rectángulo. Y si aparece el rectángulo frontal, pues lo mismo, divido esto en partes iguales y aquí igual. Entonces alineando esto con esto ya tengo un punto, tengo ahí el vértice, lo mismo. Hago aquí una vertical, ¿no? Y esta línea vertical, pues también si lo uno aquí con esto, el punto 1 con el 1, corta aquí, ahí tengo otro punto. O sea que ahí tengo ya la curva, ¿no? O sea que en realidad esto lo puedo poner frontal y entonces me sale en verdadera forma la curva. Mientras que si la pongo en perspectiva, la curva sale en perspectiva. ¿Para qué nos sirve esto? Pues por ejemplo para hacer la perspectiva de un puente que tiene arcos parabólicos. Lógicamente frontal solo me vale para un alzado, un perfil, cuando aparezca en esa vista, pero en el momento en que lo ponga en perspectiva, pues podré utilizar este método. Lo mismo para una elipse. Cualquier circunferencia en perspectiva, por regla general, es una elipse. Entonces esto podría ser, por ejemplo, el cuenco para un vaso o una vasija. Una vasija vista en una perspectiva sonométrica, cónica o la que sea, pues tiene en su parte superior una forma elíptica, ¿no? Vamos a poner aquí una base. Y lo mismo aquí abajo detrás, pues tendrá también una forma elíptica. Bueno, pues ¿cómo puedo calcular estas elipses? Pues por este método, por ejemplo, cónicas definidas mediante haces proyectivos. Bueno, por último, solo decir que si yo, por ejemplo, hago una tangente a la curva en este punto, bueno, pues tengo que esta medida siempre será igual a esta, definiendo este punto como la intersección de la línea que pasa por V, o sea, el eje focal, ya que por aquí pasa el foco. La intersección del eje focal con la tangente es tal que esta medida A es igual a B. Es una de las características de la flecha de la cuerda que se llama, ¿no? Bueno, pues ese es el ejercicio de elipses y parábolas.